Bueno chicos, seguimos haciendo un repaso por la obra literaria de Luis Cernuda. El último día estuvimos viendo la obra de Soliloquio del Alfarero y hoy vamos a pasar directamente a esta etapa de transición previa a esa etapa final en la que se habla de forma... habla en su poesía de forma contemplativa y trascendente, una forma mucho más natural, una forma mucho más tradicional que las vanguardias del inicio de su carrera. Bien, entonces en esta etapa de transición en la que ya se afirma aquí el epígrafe ya avanza, que se habla de que está en el contexto de esa guerra civil que sufrieron los autores del 27 y el exilio que sufrió en gran medida y que marcó también mucho su poética en la última etapa de su vida. Esta etapa comienza con La realidad y el deseo, que es una de sus obras más importantes y que más reediciones ha tenido pues a lo largo de la historia. Este libro es de 1936 en esa primera edición y como veis pues en la primera edición es del primer año de guerra y la segunda ya es una vez finalizada. En ella, en este libro y en general en la etapa se ve la contienda, la guerra y el destierro. Eso se va a ver como temática principal de su obra Las nubes, que también es de esos años de guerra civil, del 37 al 40. ¿Vale? En él se ve esa destrucción de España a través de elegías españolas, una serie de elegías españolas en las que destaca cómo ha visto cómo caía España prácticamente, ¿no? Pero desde un punto de vista literal, porque una guerra es, pues eso, la destrucción de un país, la destrucción de ciudades, etcétera. Precisamente os he subrayado dos textos, dos poemas que no están aquí escritos de forma completa como es esa elegía española y después también esa impresión del destierro. Como no están completos, voy a intentar buscarlos, dároslos y lo intentaremos comentar en clase. Esperemos que ya lo hagamos en clase y no lo hagamos por vídeo, ¿vale? Es una etapa del destierro en la que se produce una época de nostalgia. Es algo propio que ya vimos, si no recuerdo mal, en el ámbito de la narrativa. En realidad, todos los autores, todos los literatos en general, se ven abocados al destierro, sufren las mismas consecuencias. Y evidentemente, en un comienzo, hasta que se adaptan a la nueva situación, o algunos ni siquiera nunca se adaptan, pues siempre al principio se produce una etapa de añoranza a lo perdido. Aunque comenta, pronto se buscarán otros temas, otros asideros en los que sostenerse. Y Cernuda, en cierta medida, lo que hace es irse a conocer, a estudiar literaturas europeas. Aquí pone poesía inglesa, pero también lo hace poesía alemana del romanticismo. El tema del romanticismo a él le encanta. Ya pasó con el postromántico Becker, que lo incorporó en cierta medida a su obra, y el romanticismo para él es pues lo que le lleva precisamente a eso, a esa introspección, ¿no? Porque es un autor que habla mucho de ese yo, de los sentimientos internos en primera persona o se ve en segunda persona, ¿no? Es muy meditativo, reflexivo, como esta etapa en general. Y esa influencia de los románticos, pues es una consecuencia, son características comunes y él, desde el punto de vista de sus gustos personales, siempre dijo que le encantaba la poesía romántica, con lo cual, pues evidentemente es una influencia clara. Intenta también, en cierta medida, distanciarse
y reflejarse en otros personajes, aunque algunos de ellos ya se habían producido, ya los había tratado, como por ejemplo en el texto de Invocaciones, ¿vale? Utiliza también un lenguaje coloquial y es mucho más sobrio, o sea, hay mucho menos condensación de recursos literarios. Cuando habla de retórica es de recursos literarios, es decir, que es un lenguaje mucho más sencillo, menos acaparación, menos condensación. Tenemos que interpretar menos su obra, menos que por ejemplo en una época vanguardista, ¿vale? Aquí tenemos el otro de los poemas que intentaremos tratar de forma más destacada. Y nada, he encontrado de un poema, Habla de su tierra, un texto, una canción de Paco Ibáñez, que la recita, pues la canta muy bien. Lo único me ha resultado curioso el que se salta esta alusión religiosa aquí en Rosita, una mano divina, tu tierra alzó en mi cuerpo y allí la voz dispuso que hablase tu silencio. ¿Vale? Esta ya os daréis cuenta que se salta. Eh, es el tema, os vais a dar cuenta que es muy fácil de interpretar porque claramente habla nostálgicamente de España, ¿vale? Con una enumeración de elementos que añora desde el principio. Así que nada, vamos a escucharlo. Las playas parameras, al rubio sol durmiendo, los soteros, las vegas, en paz a solas lejos, los castillos ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo. Ellos los vencedores, Caín sempiterno, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Contigo solo estaba, en ti sola creyendo, pensar tu nombre ahora envenena mi sueño. Amargos son los días de la vida viviendo, solo una larga espera, a fuerza de recuerdos, un día tuya libre de la mentira de ellos. Me buscarás entonces, ¿qué ha de decir un muerto? Un día tuya libre de la mentira de ellos, me buscarás entonces, ¿qué ha de decir un muerto? Amargos son los días de la vida viviendo, solo una larga espera, a fuerza de recuerdo.
Lo dejamos aquí. A ver, que me he perdido. Bueno, para mí, personalmente, esta estructura en la que al principio parece una enumeración muy simple, se va intensificando, intensificando hasta que llega a ese dolor de sazón, a una amargura que me encanta, por ejemplo, cuando habla en Pensar tu nombre ahora, hablando de España, desde la lejanía, envenena mis sueños. Es desde luego muy intenso, ¿vale? Y el final, un día tuya libre, hablando directamente a España, como si fuera un diálogo, de la mentira de ellos, libre de la mentira. Claramente se trata de una crítica política, de una crítica social a la situación que vivía España. Me buscarás, pero ¿dónde estará él? Él, a diferencia de ella, que va a mejor, él va a peor, porque evidentemente, pues nada, los seres humanos al final, pues acabamos donde acabamos, fallecemos todos. ¿Vale? Y entonces, pues de esta etapa de transición nos vamos directamente al exilio, a esa poesía mucho más trascendente. ¿Vale? El libro Ocnos está escrito íntegramente en el exilio, ¿vale? Y es, como hemos dicho, una introspectiva muy íntima, y en ella, como motivo de distanciamiento, que ya hemos dicho con anterioridad, que empezaba a distanciarse de lo que es la idea de España actual, un poco trata de no sufrir tanto como lo hace, pues por ejemplo, tratando autores del pasado, hace referencia, por ejemplo, a Garcilaso. Y en otros poemas, pues se vale de un diálogo interno, ¿vale? Un diálogo interno, habla consigo mismo, pero en segunda persona, ¿vale? Habla de un tú. Bien. Eh, Podemos hablar de la culminación de la poesía meditativa en Como quien espera el alba, 1941-1944, aceptando la idea de muerte y el paso del tiempo, ¿vale? Nos vamos a encontrar con imágenes, pues que en cierta medida nos pueden recordar el paso del tiempo, recordar los tópicos literarios tradicionales, pues evidentemente, como siempre he dicho, existen una serie de tópicos, existen una serie de temáticas universales que nunca perecen, ¿no? Había habido ahí un momento en el que se dejaron un poco de lado, en el tema con ciertas vanguardias, algunas que eran muy herméticas, pero desde luego hay temáticas y tópicos que son recurrentes porque están dentro de la esencia del ser humano, dentro de las preocupaciones, dentro de nuestra mente, ¿vale? Vuelve a hablar en segunda persona, ¿vale? Con ese lenguaje coloquial, casi prosaico, casi en prosa, que no tiene sensación de que sea verso, y una tendencia a la digresión, ¿vale? A la digresión, el cambiar de tema, el irte de un tema a otro, que es propia de la reflexión. Cuando nosotros reflexionamos internamente, en realidad no somos lineales, no somos intentar vosotros mismos estudiar vuestros pensamientos y van de una cosa a otra inevitablemente. El indolente también lo he subrayado como un poema que veremos en clase con ese tú siempre presente, ¿vale? Y en esta etapa pues nos encontramos con temas muy propios de una etapa ya de final de vida, ¿no? Como esa sed de eternidad, cuando una persona ya llega a cierta edad, ya ha pasado muchos años de su vida, pues empieza a tener preocupaciones trascendentales más allá de la idea de la realidad y el deseo de comienzo de su poesía, esas poesías que tenía una
sensualidad e incluso una temática erótica muy profunda dentro de la poesía de Cernuda, en cierta medida se diluyen para llegar a unas preocupaciones